Mis queridas y queridos, te presento el video tutorial del trazado básico de la blusa escote en V, manga 3/4 y de ruedo asimétrico. Paso a paso y muchos consejos en todo su proceso. No puedes perdértelo. ¡Adelante! Los materiales que estaremos necesitando para trazar el patrón básico de la blusa en V son: necesitamos la ficha de toma de medidas. Yo tengo aquí el razonamiento, pero tú tendrás la ficha para descargar aquí abajo en el video. ¿La tendrás? Muy bien. También te dije, la tendrás la ficha para descargar vacía y la que está llena con estas medidas, pero para el trazado básico primero. También necesitaremos esta hoja tamaño resma, en este caso es un papel sábana tamaño resma, la cinta métrica no puede faltarnos, un bolígrafo, un lápiz, lo que tú necesites, pero yo voy a usar marcadores para que se note en cámaras el trazado. Necesitamos la regla escuadra. Escuadra yo voy a usar ahora, y también una regla de cadera que te estaré mostrando enseguida. Esta regla de cadera, esta puede ser, mira, esta regla de cadera, nada más, ¿no? ¿Qué más vamos a necesitar? A ver, voy a revisar aquí. Tengo mi chanchulito, tengo mis anotaciones. Necesitaremos también, claro que sí, la tijera de papel. Muy bien. Entonces me hago un ladito todavía porque no voy a necesitar la tijera, enseguida la voy a usar. Tampoco la regla de cadera todavía. Y aquí te cuento que tengo también para marcar la sisa, esta redondez. Entonces no voy a usar la cercha ni la regla de sisa. Pero sí, aquí tengo mis medidas. Sí las voy a necesitar. La cinta infalible. Y aquí los marcadores. Voy a comenzar al ras de mi papel, me refiero, comienzo de la nada, comienzo, ¿no? Tendría que rayar una línea de apoyo, pero no lo voy a hacer, pero sí este papel ahorita está, como se dice, bien al ras. Vamos a comenzar por realizar el rectángulo con la cuarta parte de contorno de busto y el talle de espalda. El talle de espalda tiene 43 centímetros y la cuarta parte de contorno de busto tiene 26. Entonces tengo que realizar un rectángulo de largo o de alto de 43 centímetros y de ancho tiene que tener 26 centímetros según las medidas que hemos tomado y que hemos razonado. Pero además voy a dejar aquí arriba 2 centímetros para la alzada del cuello, porque voy a estar subiendo 1 centímetro sobre el rectángulo. Entonces comenzamos. Al ras del papel voy a estar anotando los 26 centímetros. 26 y 26. Voy a estar trazando entonces los 26 centímetros. Haré la línea por acá. Muy bien. Arriba marco los 2 centímetros que te dije que tenemos que dejar también al ras. Este papel está entero, entonces tengo el problema de buscar, ¿no? Una línea a escuadra. Está a escuadra este papel. A continuación, el talle de espalda es de 43 centímetros o no es de 43. Revisaremos. Sí, es 43 centímetros. 43. Ahí tenemos los 43 centímetros. Ahí también. Por el momento vamos a ir trabajando sobre este rectángulo. Enseguida vamos a ir ya descubriendo la cadera. Vamos a buscar primero las líneas de apoyo, me refiero, esta es la línea de cuello y esta es la línea de cintura.
Y ahora nos falta encontrar todas las demás líneas. Aquí tenemos la línea de hombro. ¿De dónde sale la línea de hombro? La línea de hombro no es nada más y nada menos que la división del talle de espalda entre 10 centímetros. Entre 10 nos dice, o sea, 43 dividido entre 10 nos da 4.3, ¿cierto? Esa es el talle de la línea de hombro, 4.3. Eso es, muy bien. Entonces la línea de hombro sale del talle de espalda, que es, voy a anotártelo por acá, los 43 centímetros. Lo dividimos entre 10 porque nos pide nos pide la décima. ¿Y para qué he hecho esto? Pero ya, bueno, no, entonces sería igual, esto no, a 4.3 centímetros. Todo es en centímetros. Y aquí bajo esos 4.3 centímetros. Muy bien. De estos 4.3 centímetros, aquí nos sobra, ahora, ¿cuánto nos sobra? Nos debe estar sobrando 38.7. Pero tú sabes que aquí redondeamos, ¿no? Vamos a decir que son 39. Voy hacia arribita un poquito, voy hacia abajito otro poquito y digo que son 39. Muy bien. La mitad de 39, ¿cuánto es? Es 19,5. Lo mismo hago más allácito y digo por aquí y por allá, 19,5. Entonces 19,5 es la mitad menos esos 4.3 que hemos dejado para el hombro. A continuación, necesitamos encontrar el ancho de espalda y el ancho de espalda se encuentra en esta parte, pero a la mitad. Igual estos 4.3 los dejamos un momentito por ahí a un lado y estos 19,5 aparentemente, pero ahora voy a decir que son 19, también un poquito me entro por acá, otro poquito por acá. De 19 la mitad es 9,5. Igual allá, de 19,5, ahora ya dije, ¿no? Me entro por acá, cito otro poquito, me entro por acá y digo que son 19 y pongo la mitad. O sea, centralizo, ya un poquito, me olvido de los milímetros para tratar de hacer un trazado más rápido. Porque si hacemos con los milímetros, va a ser más morosito. Voy a venir aquí abajo y ahora estoy trazando la línea de cadera. Después de la cintura, aquí estoy hacia abajo, ¿no? Aquí está el cuello, aquí está el hombro, aquí está la espalda, aquí está ya la sisa y aquí está la cintura. Buscamos los 20 centímetros, porque ¿qué dice? Medida vertical, largo hasta la cadera, 20 centímetros. Muy bien. Esos 20 centímetros los marcamos por ahí. Los marcamos. Muy bien. Ahí estamos. Listo. Entonces, si tú quieres, pero yo te pido que en anteriores videos hemos hecho ya eso. Yo te pediría que esta vez no, pero podemos recapitular, eso sí. Vámonos un poquito hacia atrás. Vamos a decir que esta es la línea de cuello. ¿Quieres que volvamos a anotarlo? Muy bien, la vamos a volver a anotar. Línea de cuello, estoy poniendo LC, línea de cuello. Esta es la línea de cuello. Vuelvo y digo aquí es la línea de hombro, LH. Vuelvo aquí, esta es la línea de espalda, LE. Bajo por acácito, esta es la línea de sisa. Bajo más allácito, esta es la línea de cintura, LC. Allá está la línea de cuello, entonces podemos poner cint con la T más, ¿cierto? Seguida, esto va a salir, vamos a cortar, pero el video va a seguir quedando, ¿no? Y esta es la línea de cadera. Voy a poner LK, porque si pongo LCC nos vamos a confundir, ¿no? Ahí tenemos entonces ya las líneas, le hemos hecho un poquito aquí a la persona, le hemos dado unos cortecitos al cuello, al hombro, a la espalda, a la sisa, a la cintura y a la cadera. Vamos a continuar ahora sí marcando los puntos que nos van a ayudar a encontrar ya la forma de la espalda. Me vengo por aquí y empiezo. Voy a estar usando este marcador rojo y sigo en el ras del papel.
lo primero que voy a marcar es el cuello. El cuello ya habíamos dicho que tenemos que trabajar con 6 centímetros. Del ras del papel, o sea, del final del papel, agarro aquí. Puedes tú agarrar de aquí o de aquí. El tema es que quedemos con los 6 centímetros. Subamos uno, ya ahí me he subido nomás ya. Marco el 1 centímetro. Entonces ahí tenemos el encuentro, sería este punto. Dos líneas se han encontrado y ahí es la perpendicular, digamos, ¿no? Para encontrar el hombro, este punto que hemos encontrado subiendo 1 y del ras entrando 6 centímetros para el cuello, hasta el final ¿cómo se dice? Del rectángulo salimos. No es esto todo el hombro, miren, tan ancho, imposible, ¿no? Enseguida vamos a marcar. Lo que necesitamos ahora es el ancho de hombro. El ancho de hombro tiene 13.5 centímetros, al que no hemos aumentado, al que no hemos hecho nada. Es la medida exacta que va a ir desde este punto del cuello hasta aquí. De aquí tomo, no del hombro, porque aquí estaremos en el aire. Muy bien. Poco a poco vas a ir comprendiendo, no te preocupes, esto es con práctica. Entonces aquí vuelvo, miren, marco con el negrito ese puntito y digo que ahí es el punto. Y puedo marcar 3,5 desde ahí, o si quieres que es más didáctico, más comprensible quizás para ti, 13,5. Eso es la medida exacta, esa es la medida que nos está pidiendo. El ancho de espalda tiene 20 centímetros, después de haber razonado, en el anterior video está eso, puedes verlo, antes de este video está, o en la playlist, que ya está colgada seguramente. El ancho de espalda es de 20 centímetros, marcamos los 20 centímetros ahí, ¿no? Ahora podemos hacer esta parte ya. Podemos conectar lo que es el hombro con la espalda y la espalda con la sisa. Aquí tenemos esta parte redondeada. Este punto aquí, el cruz, ¿no? Hay un punto aquí que es la intersección del rectángulo con la sisa. Sisa con espalda. Muy bien. Ahí tenemos la sisa y la espalda. Hemos unido. Muy bien. ¿Qué más? También tenemos que desde acá el cuellito redondito hasta este punto. Ya tenemos esa parte. Lista. Vámonos a la cintura. La cintura vamos a trabajar con 21 centímetros. Con 21 centímetros. Aquí están los 21 centímetros. Esos 21 voy a aplicar aquí. Del ras del papel igual. Puedo hacerlo así. Tú sabes que otros comprenden más así, ¿no? No, de este lado no entiendo. Yo de este lado entiendo. Mi cinta métrica aplico aquí y así sí comprendo, ¿no? 21 centímetros. Si tú ves aquí, porque ahora voy a hacer ya el entalle, me sobra 5 centímetros aquí. Esos 5 tengo que repartir tanto en el costado, tanto en la pinza. Los 5 voy a repartir a la mitad. 2,5 por acá y 2,5. Entonces, ahora si tú quieres, voy a ya unir el costado primero, muy bien. De la sisa a la cintura nada más, pero. Si tú ves, estos 2,5 tenemos que aquí, tenemos que aplicar al molde y la pinza. Cuando cosamos o la pinza tiene que volver a hacer en inicio los 21 centímetros, porque ahorita seguramente 21 más 2,5 deben ser 23,5, ¿cierto? Mira, 23,5. Si tú ves de este lado, por ahí no has visto de ese otro lado bien, aquí vemos, son 23,5. Muy bien, porque hemos añadido 2,5. 21, que es la cintura exacta, más 2,5, porque aquí nos quedó 2,5 y aquí también nos quedó 2,5, que en total son 5 centímetros, ¿cierto? Entonces, 21 más 2,5 es igual a 23,5 que ahorita tenemos. Esos 23,5 se divide a la mitad y nos da 11,7. ¿No es cierto? Entonces podemos buscar la mitad porque eso es lo que necesitamos. 11,7. Ahí está.
Del otro lado también 11.7, porque si no, se nos 11.7, mira, aquí 11.7 y aquí 11.7. ¿De dónde? De los 23.5 que hemos dividido. He dividido entre 2, nos ha dado 11.7. ¿Redondearíamos? No podemos redondear en este caso. Muy bien. Hay casos y casos donde se puede redondear y muchos otros donde no se puede redondear. Voy a utilizar el marcador negro porque te comento que si utilizo el rojo, aquí se va a mezclar con estos puntos. 11.7, 11.7, 11.7, 11.7 y 11.7. Tenemos entonces la línea de la pinza. En realidad tú también puedes hacer escuadrar. Agarras aquí que tenemos esta línea, a escuadra. Me refiero que por todo lado, por todo el trazado tenemos 90 grados. Entonces agarro y busco aquí apoyo y también tendríamos los 90 grados, ¿sí? Pero un poquito la reglita es engañosa. Entonces, mira, un poquito varía, mira, 1 milímetro tal vez. Pero igual, el tema es que a escuadra estamos haciendo. Me refiero que toda esta línea está a una misma distancia en paralelo. En este caso, 11.7. ¿No es cierto? De aquí a aquí, de todo esto tiene 11.7 de todo esto. ¿Muy bien? Y como tenemos 2.5, la mitad de 2.5 es 1.2, ¿cierto? 1.2, o no es 1.2. Si haces tu winchita así, 2.5, mira, dobla tu winchita ahí. No es necesario que vayas a la calculadora, nos da 1.2. Entonces 1.2 por un lado y otro 1.2 por el otro lado. Y ahí tenemos los 2.5 que hemos dado acá, que compensa ahora sí la pinza. De la sisa abajo 3 centímetros, de acá a acá puede ser 3 o 2, 3 estoy bajando. Y aquí como la falda, si recuerdas, por ahí tenemos los videos de la falda, muchos trazados y también el proceso de la falda. Ya venimos aquí con el razonamiento de la falda, que son 11 centímetros, que es lo generalmente, eso es la pinza en la cadera, a partir de la cintura te estoy hablando. Mira, y ahí tenemos el entalle de la pinza en la espalda para el trazado básico. El contorno de cadera, que es lo último que vamos a realizar, es de 25.5 centímetros. Entonces, en esta línea, de esta forma, aquí poniendo la cinta métrica al ras, buscamos los 25.5 y aquí está. Podemos hacerlo con rojito, 25.5. Ahora sí necesitamos la regla de cadera. Aquí tenemos. Y marcamos, ¿no? Unimos cintura con cadera. Si tú ves ahí, ya tenemos el trazo básico de la espalda de la blusa en B para estas medidas, para esta clienta, para esta persona. Muy bien, en este caso es una dama. Y hemos terminado el trazado. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar al ras, por el perímetro de nuestro patrón básico. Estoy cortando para de una vez terminar el video. Y en el próximo video estaremos con el trazado, ahora sí, de la blusa. Porque este básico, como, no sé si te comentaba un poquito más adelante, es el cuerpo desnudo de nuestra clientita. Ahora sí la vamos a vestir y vamos a trazar recién la blusa. Vamos a comenzar por la espalda. Este no va a servir de plantilla, este patrón básico. Y a continuación vamos a realizar seguramente la delantera
Y seguramente la manga. Un ratito me voy a hacer así. Vamos a cortar la manga. Y a continuación vamos a estar detallando seguramente la vista. Vamos a hacer todo el patrón para que no tengamos que volver a mesa y después poder hacer el tendido, tizado y cortado de la tela. Y ya sabes después todo lo que es la confección. Por favor, te pido que nos ayudes con un like, suscríbete al canal. Aquí abajito del video tenemos el gracias, donde puedes darnos tus donaciones si es que te gusta el video. Muchas gracias. Vamos a estar continuando con el trazado ya de la blusa. Este es el trazado básico. Yo le voy a poner con un marcador más grueso el nombre del patrón y nos vamos a estar viendo la próxima.